Cam Boozer es uno de los jugadores con mayor talento y mayor proyección de este draft de 2026, uno de los grandes candidatos a ocupar las 3 primeras posiciones en la noche del draft. Y aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a analizar quién es y cómo juega el jugador saliente de la Universidad de Duke. Continuamos con nuestra serie de análisis de los jugadores de cara al draft. Mi nombre es Sergio Rabinal. Si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, lo tienes muy sencillo. Déjanos un like, suscríbete y un comentario con la comparación o lo que piensas sobre Cam Boozer. Sin más dilación, arrancamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Hoy vamos a hablar del draft, no vamos a hablar de las finales de la NBA, ya que eso correrá a cargo de Víctor Arrufat y Alejandro Gaitán a partir del día de mañana miércoles, como siempre, en nuestro programa semanal NBA House, donde van a analizar todas las claves de las finales de la NBA que arrancarán precisamente en la noche del miércoles al jueves. Hoy aquí voy a hablar de draft, hoy voy a hablar de Cam Boozer, después de analizar a los jugadores españoles y sobre todo de A.J. Divansa, el gran candidato a ser número 1 de este próximo draft. Le llega el turno para el que es, en mi opinión, el segundo mejor jugador de esta promoción, como es Cam Boozer, el hijo de Carlos Boozer, el exjugador de los Bulls y de los Utah Jazz. Vamos como siempre con información básica. Vamos a conocer rápidamente quién es este Cam Boozer procedente de la Universidad de Duke. Se trata de un ala pivot, de un 4,5 más bien, no es ni un pivot ni un ala pivot clásico, sino que es un 4,5, un híbrido del estilo Nash Reed, no digo que se parezca, sino un híbrido posicional en ese sentido, y que tiene una altura, según las mediciones oficiales del Draft Combine, de 2,08. Peso, 114 kilos. Wingspan, es decir, envergadura de 2,17. Un jugador bastante imponente desde el punto de vista físico y que tiene un alcance de 2 metros y 74 centímetros. Un tipo gigantesco, un tipo que puede combinar múltiples posiciones y que va a ser sin duda uno de los grandes nombres a seguir la próxima temporada y con un potencial todavía por descubrir. Sus estadísticas en Duke, sus estadísticas en esta única temporada que ha tenido en college: 22,5 puntos, 10,5 rebotes, 4,1 asistencias, 1,4 robos, con un 39% de acierto desde el triple y un 61% de acierto en tiros de 2. Mientras que en el March Madness, en el torneo universitario nacional, Cam Boozer se fue hasta los 21,4 puntos, 10,6 rebotes, 4,4 asistencias, un 44% de acierto en tiros de campo, y aquí sí que bajó su precisión desde la larga distancia con un 32%. Explicado rápidamente quién es, para ubicar un poquito qué tipo de jugador es Cam Boozer y demás, vamos a hablar un poco de a quién se parece, vamos a establecer ciertos paralelismos, sobre todo ver lo que dicen otros analistas, otros scouts, porque me parece también interesante, ¿no? Que solamente que tengáis mi visión o mi perspectiva como analista de lo que me parece Cam Boozer como jugador. En Bleacher Report la comparativa que tienen de Cam Boozer es que se parece a Kevin Love. Yo ahí lo entiendo, pero no lo comparto. Mientras que Yahoo Sports habla de que se parece al Blake Griffin, especialmente la comparativa es con el Blake Griffin de los Detroit Pistons, y también lo comparan con Al Horford, una comparativa que llevamos leyendo desde prácticamente su etapa de instituto, aunque conforme ha ido avanzando como perfil, Cam Boozer yo creo que se ha ido alejando bastante de lo que apuntaba a ser, y yo creo que se distancia un poquito de lo que en realidad ha sido Al Horford a lo largo de su trayectoria. Yo aquí os añado 2 nombres a quien me recuerda Cam Boozer después de haberle visto esta temporada en college y en general en su etapa formativa con la selección estadounidense. Yo aquí añado a Julius Randle, y lo explicaré un poquito más cuando hablemos en profundidad de sus puntos fuertes y sus debilidades. Creo que es un jugador que se parece en cierta medida a Boozer por ese factor de bully ball, esa capacidad de atacar de fuera a adentro y de condicionar, sobre todo desde el punto de vista físico, un partido. Y luego hay otra comparativa que se me ocurre y que me parece bastante acertada, que es la de Scottie Barnes. No el actual Scottie Barnes, sino el Scottie Barnes que llega a la NBA. Un jugador con capacidad defensiva,
con capacidad de creación de juego a través del bote, sobre todo para lecturas básicas con las cuales conectar con sus compañeros, y que tiene una enorme capacidad de atacar de fuera adentro, de llegar hasta el aro y de pisar pintura. Estos son los dos jugadores que a mí personalmente más se me asemejan a el actual Cam Boozer. Así que esta es un poco la visión que tengo del jugador salido de Duke. Las comparativas con jugadores jóvenes son siempre muy difíciles y al mismo tiempo son muy personales, porque lo que uno ve muchas veces es muy difícil de trasladar bien a un texto o bien a un vídeo. De tal manera que esta es la visión sobre todo de los expertos que lo hayan visto y mi visión un poco más particular de a quién se me asemeja, pero insisto que aquí es muy subjetivo este aspecto y entiendo a quién, pues por ejemplo, no les parezca que se les asemeja a un Scottie Barnes o a un Julius Randle. Pero bueno, pasamos sobre todo a hablar de cosas yo creo que más terrenales, a los puntos fuertes, y luego hablaremos de los puntos débiles del mencionado Cam Boozer. Desde un punto de vista de las fortalezas que tiene este jugador, yo quiero destacar en primer lugar que es un equilibrador de sistemas. Probablemente Boozer sea el jugador con el techo más bajo, pero con el suelo más alto. Es decir, que él parte de una posición de recursos, una posición de habilidades probablemente más desarrollada que otros compañeros de esta promoción del draft. Creo que es un jugador que va a subir el nivel general del equipo. Todas las métricas avanzadas destacan que se trata de un jugador que va a impactar desde el primer día, y es una de las razones por las cuales gusta tanto a muchos scouts y ejecutivos, por esa capacidad de impactar en muchos aspectos del juego sin necesidad de ser un 10 en nada. Esto significa que estamos hablando de un jugador que va a ayudar mucho a un proyecto que esté ahora mismo en un punto en el que necesita un jugador que consiga rellenar muchas casillas sin ser el máximo anotador, el máximo taponador, el mejor defensor, el jugador más versátil, el jugador más polivalente. No necesita ser todo eso, pero sí que es un notable en todas estas casillas, en todos estos aspectos del juego. Insisto, quizás no es el mejor jugador, pero sí que estamos ante alguien extremadamente equilibrado, y muchas veces eso es más una virtud que ser, me lo invento, el jugador con mayor capacidad de creación de juego, que más tiros complicados anota, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se relaciona con otro de los aspectos fuertes que tiene Cam Boozer, como es la fuerza y el físico. Es un tipo inmenso, es gigantesco, es grande, y todo ello en una NBA tan física como la actual, que requiere de jugadores capaces de ocupar diferentes posiciones. Eso yo creo que le puede ayudar mucho en el rebote, en el posicionamiento y en el proceso de adaptación al juego y al nivel que se exige ahora mismo en la NBA. Hay muchos expertos y analistas que están destacando que peca demasiado de bully ball, que es un eufemismo para todos esos jugadores que requieren tanto de el primer impacto para sacar una canasta. Estoy pensando en el mencionado Julius Randle, estoy pensando en Paolo Banchero, que es otra de las comparaciones que también he leído respecto de Cam Boozer, pero en mi opinión, a pesar de que la fuerza y el físico es un punto fuerte de Cam Boozer, creo que necesita ser un poquito más ágil y un poquito más explosivo para poder explotar todo su potencial en el puesto de 4, porque si no se va a acabar viendo relegado a ocupar posiciones de 5, donde creo que se desperdiciaría un poquito todo el talento que tiene el jugador salido de Duke. Otro aspecto fuerte, una de las virtudes que tiene el mencionado Boozer es su juego de pies y su coordinación. Se nota que es alguien que lleva trabajando con un alto nivel de preparación por el hecho de que su padre haya sido jugador de NBA desde hace muchísimo tiempo. Su juego de pies es una delicia, su coordinación del tren, su disociación, mejor dicho, entre el tren inferior y el tren superior es brillante, más propia de un jugador europeo que de un jugador estadounidense, y el nivel de desarrollo que tiene de estos aspectos más biomecánicos del juego creo que es uno de los aspectos más infravalorados a la hora de analizar y de estudiar un jugador como es ahora mismo Cam Boozer. Puede que para muchos sea un aspecto inferior, pero para mí es algo extremadamente valioso, y sobre todo teniendo en cuenta el perfil del cual estamos hablando. Pasamos a otro punto fuerte que en mi opinión tiene Cam Boozer, y es el hecho de que es un fenomenal finalizador. Es buenísimo a la hora de generar bandejas, de generar tiros cercanos
a la canasta y sobre todo por esa combinación de físico, de velocidad y por su habilidad para atacar de fuera adentro. Desde los 45 grados es un jugador devastador, ya sea en semiventaja, es decir, saliendo de un bloqueo indirecto o de una triangulación, o bien en situaciones de 1 contra 1. No obstante, y en mi opinión, creo que peca de un exceso de bote. ¿Por qué digo esto? Porque en el contexto NBA, cuando tú te conviertes en un slasher, en alguien que genera muchas opciones de lanzamiento o de anotación desde los 45 grados, desde la semiventaja, no puedes necesitar más de 2 botes para llegar a la canasta. Y esto es un pequeño paso que tiene que dar Cam Boozer en su proceso de adaptación y de aclimatación al estilo y al contexto ofensivo y defensivo, evidentemente, de la NBA. Otro aspecto que me parece un punto fuerte que tiene Cam Boozer es el pase. Tiene un instinto natural para crear juego y para interpretar lo que sucede a media cancha. Y sobre todo también, evidentemente, en transición. Cam Boozer no es un Jokic, no es un jugador que se vaya a convertir en un pasador de primerísimo nivel y a través del cual vaya a funcionar toda la ofensiva, pero sin duda estamos hablando de un jugador que tiene esa capacidad, que tiene esa predisposición a hacer lecturas sencillas, pero al mismo tiempo efectivas. De igual manera, y por ahí os tiraba la comparativa con Scottie Barnes, con el jugador de los Toronto Raptors, alguien que no es un creador de juego extremadamente creativo, valga la redundancia, ni que es muy imaginativo, pero sí que hace las lecturas correctas, ejecuta justo el pase que necesita su compañero, los ve a los que le rodean en corte, es capaz de leer 2 contra 1 a un fenomenal nivel. Y creo que eso ya es más que suficiente para poder sumar desde el punto de vista ofensivo más allá de la creación y de la anotación, que es lo que principalmente se va a destacar de Cam Boozer. Pasamos a los puntos negativos, todos esos puntos más débiles. No estoy diciendo que sean aspectos donde él ahora mismo sea muy negativo, ni que sea cosas en donde va a sufrir extremadamente, pero sí que son aspectos que, en mi opinión, después de haberle visto jugar a lo largo de esta temporada, me invitan a creer que tiene un gran trabajo por hacer, tiene que realizar una enorme progresión en ese sentido para terminar de convertirse en la gran estrella que apunta a ser el jugador salido de Duke. Y lo primero que quiero destacar es el reparto de tiros. Os he dicho que es un jugador que ha lanzado el 39% desde la larga distancia en esta última temporada en NCAA y que ha estado por encima del 60% en tiros de 2, pero la concentración de esos lanzamientos es algo que a mí personalmente me preocupa en cierta medida. ¿Por qué os digo esto? Porque el 64% de sus intentos en general en tiros de campo durante esta última campaña han sido en el aro. El 64% de sus acciones de lanzamiento han sido finalizaciones, que las ha ejecutado a un altísimo nivel, pero tan solo el 26% de sus tiros de campo han sido triples, que ha conectado con un 39%, eso es fenomenal. Muchas de esas acciones en situaciones a pies quietos. El equipo que le drafté va a buscarle mucho en situaciones de bloqueo y continuación hacia afuera, de pick and pop, lo cual en temporada regular va a darle un buen saco de puntos, pero en caso ya de que llegue a los playoffs en el momento en el que sea a lo largo de su trayectoria, es más difícil que pueda encontrar ese tipo de lanzamientos cómodos. Va a tener que terminar de desarrollar su tiro tras bote, especialmente desde más allá del arco, y ahí es donde veremos cómo se desarrolla ese perfil que apunta. Y por todo esto, digo que en la NBA va a necesitar un periodo de adaptación desde el punto de vista físico, porque en el college, pues bueno, un día te puedes enfrentar ante un rival que va a ser un físico NBA a más tardar, o bien ante un oponente que cuando termine su ciclo universitario no va a volver a tocar una pelota de baloncesto en un contexto competitivo. Y a nivel técnico creo que su punto de salida del lanzamiento es extremadamente bajo y el arco, es decir, el bombeo del lanzamiento es muy alto, de tal manera que va a tener que terminar de pulir su tiro a media distancia para que sea sumamente peligroso en el contexto de la NBA. Otro aspecto negativo que quiero destacar es la creación de juego, porque sí, hace un momento os he dicho que es un jugador capaz de crear desde el pase, que es capaz de conectar lecturas sencillas, pero creo que en la imagen general le va a costar ser un creador tras bote, es decir, no le veo como un perfil point forward como muchos ahora mismo creen proyectar en Cam Boozer. Tiene esa capacidad de pasar, tiene esa capacidad de conectar lecturas sencillas, pero no le veo a un estilo
Draymond Green, no le veo un estilo Domantas Sabonis o Nikola Jokic, como, insisto, mucha gente cree ver ahora mismo en Cam Boozer. Va a sufrir si tiene el balón en las manos en su primer año y si su intención es crear desde el bote, sobre todo si cae en los Memphis Grizzlies. En Utah Jazz yo creo que tiene mucha más gente a su lado con la cual pueda crecer y pueda potenciar desde un punto de vista ofensivo. Y el último aspecto negativo que quiero destacar es su defensa en el aro. Creo que Cam Boozer es un muy buen defensor para la edad que tiene y para el momento en el cual se encuentra de su trayectoria a nivel individual, pero creo que sufre mucho en esa protección de los aledaños del aro. Y esto es importante porque durante buena parte de su temporada en Duke ha acabado defendiendo al 5 rival, al pivot titular del otro equipo, de tal manera que la sensación que me transmitía viéndole jugar en college es que tiene que dar un paso adelante en su protección del aro, tanto desde un punto de vista de salto vertical, de emparejar y de igualar el nivel físico del rival al cual se está enfrentando, como también de ejercer como último defensor en ayuda de esos aledaños del aro. Tiene buenas manos, tiene una muy buena capacidad de interpretación de las ayudas, de los balones divididos, sabe cuándo atacar en el momento en el que está desde ayuda en el tercio superior, es decir, cuando está en la línea superior de 45 o en la zona central, pero creo que sufre un poquito más cuando tiene que proteger el aro, cuando tiene que actuar como último hombre en ayuda. Esto no es un punto extremadamente negativo, sino que forma parte de su desarrollo, pero creo que tenía que mencionarlo. Pasamos a una valoración final ya por ponerle el broche a este vídeo. Creo que elegir a Cam Boozer es un valor seguro, ya sea Utah, ya sea Washington Wizards, ya sea los Memphis Grizzlies, el equipo que le elija no se va a equivocar. Porque, como decía anteriormente, es un equilibrador, es un jugador que te va a ayudar sí o sí en la construcción de tu equipo a futuro. Pero creo que no estamos hablando de una estrella, no estamos hablando de un jugador que vaya a convertirse en el que cambie por completo un proyecto. Es lo que muchas veces se habla en Estados Unidos de que es un 1B, es decir, es una fantástica segunda espada, pero no es un jugador franquicia. Ojalá que lo acabe siendo, ojalá que termine de desarrollarse como un point forward y veamos a un tipo que acabe siendo All-NBA, All-Defense y All-Star, y un jugador que lidere a una franquicia como creador de juego desde el puesto de 4,5, pero ahora mismo lo que me transmite no es de que estemos ante un jugador que vaya a acabar convirtiéndose en un jugador franquicia, que insisto, ojalá lo acabe siendo, pero en mi opinión ahora mismo, tras lo visto de esta temporada en college, no me lo parece. Y quien más puede aprovechar ahora mismo el perfil que es Cam Boozer es Memphis Grizzlies, pero para ello necesita terminar de apuntalar su proyecto. Tiene que desprenderse de Ja Morant y tiene que empezar a poner las bases del nuevo equipo que quieren construir. De tal manera que Cam Boozer podría ser, esa primera piedra, pero insisto, para ello van a necesitar rodearle de tiradores, van a necesitar tener un base organizador y algún pivot que le dé un poquito más de empaque a esa rotación. Cam Boozer va a ser un jugador que vamos a disfrutar mucho viendo jugar. Va a ser un jugador que dejará highlights porque tiene una enorme capacidad de atacar el aro, de machacar, de finalizar contra contactos, de rectificar, de encontrar jugadores en ventaja, en corte, y que al mismo tiempo va a necesitar un periodo de adaptación. Pero sin duda estamos ante un jugador que tiene un suelo altísimo, un techo quizá un poquito más bajo que A.J. Divansa y que Darren Peterson, pero que sin duda es uno de los grandes talentos que vamos a disfrutar en las próximas temporadas. Hasta aquí el vídeo, tenéis también el análisis de A.J. Divansa y de los jugadores españoles que se presentan a este draft de 2026. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet, y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. Un saludo y hasta la próxima, chao.